Mis cordiales saludos, querida licenciada, querido licenciado. Yo soy Isabela Soria y voy ahora a presentar el resultado de todas las sesiones, ¿no? El resultado de la terapia cognitivo-conductual que aplicamos, el resultado de la intervención que pudimos ver en todo este semestre, que a pesar de que no se logró concluir con las 15 sesiones, se llegó hasta la sesión número 12. La verdad me siento muy feliz por los resultados que he llegado a obtener, porque he obtenido conocimientos y experiencias que hasta este semestre yo no había tenido. Entonces, me siento feliz y emocionada por explicar un poco más acerca de lo que se llevó en cada sesión. Bueno, la sesión 1 se dio inicio el 13 de junio del año 2022. Aquí fue el primer acercamiento, ¿no? A pesar de que ya se habían aplicado los instrumentos de diagnóstico, se volvió a ver a los 4 adolescentes que aceptaron ser parte de este proceso terapéutico. Se llegó a las instalaciones, el psicólogo me brindó un aula para poder aplicar las sesiones, y entonces ahí había una pizarra, y primeramente me presenté de nuevo, los chicos se presentaron también, y les empecé a explicar lo que se iba a realizar. Les hablé de la terapia cognitivo-conductual, que más o menos trataba de explicarles para que ellos entiendan que une lo cognitivo y lo conductual, que es un modelo bien completo. También le hablé que consta de 3 fases. Le dije que el autor de esta terapia era Aaron Beck, en el cual yo me estaba basando. En la pizarra se explicó la fase 1, la fase 2 y la fase 3. También se les explicó cuántas sesiones tenía cada fase, el propósito de cada fase. Pasado esto, se les preguntó si habían entendido, dijeron que sí, algunos comentaron. De ahí se les repartió la técnica del termómetro del estado de ánimo. Yo tenía la hojita, les mostré, les repartía a todos y les empecé a explicar. Esa técnica la verdad se la dominó muy bien y la llegaron a comprender bien. En sesiones más adelante vamos a ver que sí, fue una técnica que la comprendieron bien, y también por mi parte la pude dominar. Se la explicó, se las llevaron a su casa, se les dijo que todas las técnicas que se les iban a brindar en las sesiones tenían que traerlas todas las sesiones. Y pasado a esto se les empezó a hablar también de la historia clínica. Se les dijo que se iba a explicar una historia clínica, que en esta técnica yo le iba a hacer algunas preguntas, varias preguntas, ¿no? Previo a esto, disculpe, antes de dar inicio a la terapia, se les dijo a ellos que es necesaria la sinceridad por su parte de ellos. ¿Por qué? Les dije algo así, ¿no? Si ellos me dicen que no tienen un problema, pero en el interior ellos saben que sí lo tienen, yo voy a trabajar sobre lo que ellos me digan, sobre que no tienen un problema. Entonces no va a ser nada efectiva ninguna técnica, ninguna terapia, ni nada de lo que yo pueda hacer para ayudarlo si trabajo sobre una idea que no es verdad. Entonces le dije, por eso es la importancia de su sinceridad, para poder trabajar sobre aquello que es verdadero en sus vidas. Entonces en la historia clínica se les dijo que va a recopilar información de ellos, ya sea de su familia, de su pasado, de su niñez, de cómo ha sido su vida en el colegio, cómo ha sido su vida interpersonal. Se les dijo que se iba a recopilar toda la información posible de cada uno de ellos para que se pueda entender mejor la problemática que tiene cada uno, ¿no? Porque a pesar de que tienen fobia social, cada uno es un mundo distinto. Entonces eso se les dijo, y también se les preguntó si se le podía realizar una grabación, ya que para poder escucharla, si era necesario acordarse de algo, porque es preciso que les dijeron que el terapeuta maneje la información de su paciente para poder ayudarlo de la mejor manera. Los adolescentes no tuvieron problema, aceptaron que se les grabe y se dio inicio a esta historia clínica,
Uno se quedaba en el aula y los demás esperaban afuera, ya que estaban en su colegio, tenían el kiosco, el baño, también se les pusieron sillas, entonces mientras se realizaba dentro la historia clínica con uno de ellos, afuera estaban esperando. Tuvo una duración de esta sesión de unos máximos 12 minutos por adolescente. Y se les dijo que al otro día iba a comenzar, se iba a proseguir con la historia clínica. Al finalizar también se les hizo una pregunta, si tienen dudas. Por el momento, la verdad no hubo. Me dijeron que comprendieron, ya que también se iban aclarando mientras iba explicando cada técnica, ¿no? Se hablaba del termómetro del ánimo y ellos hacían preguntas también. Entonces, se dio concluida la sesión número 1, dando paso a la sesión número 2, que fue el 14 de junio. En esta sesión, ya por mi parte, yo ya llevé un juego, llevé las cartas de uno, para los adolescentes que estén esperando afuera puedan distraerse, puedan jugar y hacer algo, ¿no? Mientras esperan que su compañero realice la historia clínica. Nuevamente, al momento de llegar al aula, se les hizo una retroalimentación. Se les preguntó cómo les había ido con su termómetro del estado de ánimo. Algunos me lo mostraron hacia grandes rasgos y yo dije, va bien. Y les pregunté, ¿qué vimos ayer? Y me hablaron de las fases. Entonces se pudo ver que la información se les estaba quedando. Y esto a mí me sorprendió porque se acordaron de la fase 1, que era la evaluación, que se estructuraban las sesiones, que se conceptualizaba el caso. Y la fase 2, que era la aplicación de las técnicas. Y la fase 3, que era la terminación de la terapia. Entonces, se hizo esa pequeña retroalimentación y también, ¿no? Me hablaron de la historia clínica, yo les hice algunas preguntas, que yo, que yo lo iba a conocer mejor a ellos para ayudarlos de una mejor manera. Entonces, como en la sesión 1 se realizó, también en esta sesión se hizo uno por uno para concluir con la historia clínica. Y esto, como les dije, los que esperaban estaban afuera jugando uno, ya sea charlando. Y al finalizar, se dio por concluida la sesión cuando se terminó con el último adolescente. La sesión número 3 se la realizó el 17 de junio. En esta sesión, olvidé mencionar que en la sesión número 2, previo a iniciar con la historia clínica nuevamente, se le entregó el autorregistro. Disculpa, olviden nombrar ese detalle. Se les entregó el autorregistro a cada uno de ellos. Se les explicó también lo que era un autorregistro, ¿no? Que ellos mismos son los que observan su conducta y los que la escriben. Y también escriben si les causa ansiedad una conducta. Entonces ellos registran su propio día a día. Ellos les recalqué que era importante que se observen en los días que iban a realizar ese autorregistro. Entonces les brindé las hojas con la técnica también y les dije como con la misma del termómetro de estado de ánimo, deben traerla todos los días. Y se dio paso después a la historia clínica. Eso más para aclarar. En ese momento sí también hicieron varias preguntas sobre el autorregistro, ya que eran como 3 hojas, creo, o 2 hojas, donde habían cuadros que llenar, ¿no? Día por día. Entonces, se les respondió todas las preguntas y se dio paso a la historia clínica, dando lugar después de la sesión número 3, que se realizó el 17 de junio. En esta sesión hubo un pequeño inconveniente. Bueno, yo llegué al colegio, me fui a la parte de atrás, que era el aula, y al ladito, cerca del aula en que nosotros pasábamos las sesiones, había un blindex, ¿no? Una pequeña aulita que ahí me estaban esperando. Llegaron antes de lo esperado. Y yo pude espié cómo ellos estaban rellenando el autorregistro, así como cuando vemos que los estudiantes copian una tarea, ¿no? Así, a lo rápido. Toqué la puerta, me abrieron, se escondieron. Bueno, yo me reí, entramos al aula. Una vez todos sentados, yo les dije, ¿no? Chicos, así no es. No,
No va a haber ningún beneficio. Y esto ustedes no me lo van a presentar para que ustedes tengan 10 o para que ustedes tengan 100 o para que ustedes pasen con la terapia. Esa técnica era para beneficio de ustedes, no tienen que rellenarla a lo rápido. Si se olvidaron un día ya, pero no pueden hacer algo a lo rápido y sin pensar, sin haber observado su conducta, sin haber registrado en el tiempo. Entonces yo le dije que eso no servía, que tenían que hacerlo con la dedicación, con el tiempo, porque como el inicio igual de la sesión, en la sesión número 1 se les pidió, se les preguntó si ellos iban a estar comprometidos a realizar cada actividad de la terapia, porque yo les dije, no le vamos a decir tarea para que no pensemos que es algo, ¿no? Como del colegio. Entonces, cada actividad que si ellos iban a llevar a sus casas, ellos se debían comprometer a realizarlas por el bien de ellos. Podíamos terminar con todas las sesiones y ellos podían seguir igual porque el objetivo de esta terapia, se les dijo, el objetivo mayor de esta terapia es que ustedes se vuelvan en sus propios terapeutas. Luego de esta reflexión que se realizó, eh, algunos de ellos me pidieron nuevamente la técnica porque la habían rayado, la habían escrito lo que sea, entonces se los di y bueno, ellos se comprometieron, asintieron, un poco cabizbajos, pero se dio así. Y les comenté después que, bueno, íbamos a compartir por el cumpleaños del sujeto número 1, ¿no? Del adolescente con el cual se terminó. Se realizaron las 2 sesiones ya que su cumpleaños había sido unos días anteriores, entonces yo llevé un queque, llevé una sodita y comimos un rato, compartimos y le cantamos también cumpleaños feliz. Y luego iniciamos con los juegos grupales, que fueron 2, ¿no? Que es charadas con el celular y la peloteta preguntona, que se lo hizo con un estuche, ahorita no la tengo. Se lo hizo con este estuche. Bueno, charadas duró, les gustó, los vi participativos. El sujeto número 1 no lo vi tan participativo, era un poco más tímido. Y también, ¿no? Cada adolescente un mundo totalmente diferente, algunos más activos, otros más inquietos, otros más calladitos. Entonces fue una sesión muy, muy bonita, se fortaleció mucho lo que es el rapport y a través de esta dinámica grupal que también fue aconsejada por la licenciada, se lograron unir incluso lazos entre ellos, porque ellos afirmaron no haberse, que no se conocían, ¿no? Eran compañeros de aula, pero no amigos, no hablaban. Entonces ahí también se pudo reforzar ese vínculo entre ellos, entre compañeros, y también se hicieron los no temas en confianza conmigo y también siempre guardando ese respeto. Al finalizar la sesión número 3, se realizó una retroalimentación de todos. Habló del autorregistro, y también se les preguntó qué le habían parecido los juegos. En la pelotita preguntona se hacían varias preguntas personales, ¿no? Y ahí se podía ver la esfera personal, que es las emociones, el mundo interno de un individuo, que es uno de los conceptos fundamentales. Que en estas sesiones, por ejemplo, igual en la sesión número 1, se vieron se vieron gran cantidad de categorías conceptuales, las emociones, las conductas, la familia, la escolaridad, las creencias, también se profundizó en los productos cognitivos, en lo que es la esfera personal, que yo creo que la esfera personal es una de las categorías que más se ha visto también aquí, también, ¿no? La parte de las conductas, que es lo observable de un individuo, pero también cómo reacciona ante diferentes situaciones. Se vieron también los problemas personales actuales, las consecuencias emocionales y conductuales. En cada sesión se aplicaron técnicas cognitivas, técnicas de tratamiento también, que son otros conceptos de las categorías conceptuales. Entonces, se ha podido ver todo esto en estas 3 sesiones y se dio lugar a la sesión número 4 que se realizó el 22 de junio. Esta era la última sesión de la primera fase, se les dio esa información a los adolescentes. Antes de aplicar esta sesión, yo le pedí personalmente al psicólogo si me podría brindar otra aula, ya que en esa aula en la que estábamos
los alumnos de kinder salían al recreo y como salían de diferentes horarios, se escuchaba bulla. Entonces no me parecía un ambiente, un contexto terapéutico muy adecuado. Al comienzo estaba más el silencio, pero después fue aumentando y había mucho bulla, entonces le pedí cambiarla, me cambió de aula a un aula mucho mejor, incluso más amplia, y también tenía pizarra, gracias a Dios, porque la pizarra utilicé bastante para la explicación de algunas cosas. Entonces ya nos fuimos a esa aula con los adolescentes y realizamos, ¿no?, la retroalimentación de la anterior fase. Se habló del autorregistro, si lo estaban llenando, afirmaron estar haciéndolo, algunos que todavía no lo habían hecho, pero que lo iban a hacer. Entonces, en eso hubo un seguimiento, lo que al final me causó tristeza porque autorregistro no, fue una técnica no realizar, que no tuvieron esa disposición de realizar, que no lo hicieron, entonces eso a mí me bajoneó un poco, pero luego ya, ese es otro tema. Entonces, en esta sesión número 4, ya se hizo la retroalimentación y luego se empezó a explicar una técnica, que es la técnica de detección de pensamientos automáticos. Previo a esto, se utilizó una explicación de lo que son los pensamientos automáticos con la pizarra y la ayuda de la ilustración de un árbol. Se hablaron de los pensamientos automáticos, de las creencias que vendrían a ser esa base, esos fundamentos profundos de los pensamientos automáticos, y también aquellas conductas, ¿no?, que uno realiza, que vendría a ser el tronco, eso como evitar eh, acercarse, bueno, diferentes explicaciones medio, como que llama y da lo que una persona hace para que esos pensamientos automáticos se mantengan. Eso se fue realizando. Ese área fue el tronco, que era esas conductas, ¿no?, que uno realiza para que esos pensamientos automáticos se mantengan y se alimenten. Los pensamientos automáticos vendrían a ser los frutos y las creencias vendrían a ser las raíces. Eso se les explicó y se les realizó el ejemplo, ¿no?, de un pensamiento automático que podría ser, digamos, le dije, este fue el ejemplo que usé, que uno de sus amigos o de sus amigas o sus papás, ustedes les mandan un mensaje por WhatsApp y justo ellos lo leen, queda el azulito y resulta que tal vez llegó el micro y su amigo se tuvo que subir al micro, o su papá lo recogió y se tuvo que ir, o su mamá se durmió y se puso a trabajar y se olvidó de responderle, pero lo dejó en visto a su hijo. ¿Qué pensamiento se nos viene en ese momento? No le importa a mi mamá, no le importa a mi amigo, seguro le responde a otros, a mí no me quiere responder, seguro ya no va a querer hablar conmigo. Todas esas ideas son pensamientos automáticos, les comenté a ellos. Y era bonito porque se veía su rostro de emocionado, ¿no? Al entender varias cositas. Entonces yo les pregunté, y el sujeto, bueno, justo me dio un ejemplo. Él me dijo que eso pasa con su mamá, ¿no? Que él la dejan visto y él piensa que su mamá ya falleció. Así me dijo. Yo pienso que a veces cuando me dejan visto mi mamá ya no está y a veces me pongo mal y entonces yo le dije ya, eso genera, ¿no?, emociones, ese pensamiento genera emociones en uno y esas emociones generan también una conducta. Entonces les mostré, también les entregué la técnica de detección de pensamientos automáticos en unas hojas. Ahí ellos, con la ayuda de eso, ahí está la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? No me responden el mensaje, la emoción es tanto, la conducta, la respuesta racional también se debe nombrar, como también el resultado. Se explicó esto, se realizaron ejemplos, estuvieron preguntando también de otras ideas, y también una de las adolescentes quiso dibujar el ejemplo, ¿no?, en la pizarra. Entonces fue muy notorio que a los adolescentes les pareció fascinante esta técnica. Al finalizar se realizó una retroalimentación y en esta técnica se profundizó toda la sesión y gracias a Dios las entendieron muy bien.
se dio paso a la sesión número 5, que ya les dije, ¿no? Que, en la sesión número 4, se les dijo al final que la próxima sesión íbamos a empezar la segunda fase de la terapia cognitivo-conductual. Se les preguntó, ¿se acuerdan de la segunda fase que se hace? Me hablaron, me respondieron, se acordaron. Entonces se realizó una pregunta, se recordó la fase, dando finalizada la sesión número 4. En la sesión número 5, como en todas las sesiones, se realizó una retroalimentación, ¿no? Se realizaron preguntas de la detección de pensamiento automático, a ver si se acordaban, y ellos, una palabra muy notoria que yo noté en lo que es una de las palabras, ¿no?, que yo realicé al explicar lo que son los pensamientos automáticos, era de que eran pensamientos sin filtro, que venían así, aparecían en nuestra mente en una determinada situación, y a veces pensamientos generalmente negativos. Entonces, cuando yo les pregunté qué eran los pensamientos automáticos, se acordaron. Y son pensamientos que aparecen en nuestra mente sin filtro. Y esta palabra sin filtro la llegaron a dominar bien, por lo que en esta sesión y en las siguientes sesiones la explicaban de esta manera, ¿no? Pensamientos sin filtro que aparecen en nuestra mente y por lo general negativos. Luego de esto, se les dijo que se iban a hablar de los principios básicos, que las técnicas que se iban a aplicar en esta fase tenían principios básicos que eran importantes comprenderlos bien para poder sacar el mejor provecho a las técnicas. Se les explicó también que eran técnicas, ¿no?, que son medios que el terapeuta utiliza para ayudar al paciente, ya sea modificar conductas inadecuadas y transformarlas en conductas más adecuadas, también transformar pensamientos. Entonces las técnicas ayudan al paciente. Entonces, estas técnicas se les dijo que tenían estos principios básicos, los cuales se les nombró con la ayuda también de la pizarra: la relación terapeuta-paciente, se le habló de la conceptualización cognitiva del caso, de la asignación de tareas entre sesiones, del método socrático, a ver si creo que no me olvido ninguna, del método socrático, y se les habló de la relación terapeuta-paciente, la importancia de que hay un clima de confianza, de que hay un clima en el que el paciente se sienta confiado y en confianza y tranquilo con su terapeuta, que exista ese ambiente favorable, se puede decir. Se habló de la asignación de tareas entre sesiones, que se les dijo que lo que ellos estaban haciendo de realizar el termómetro en casa, el autorregistro y ahora la técnica de detección de pensamientos automáticos, iba a hacer esa actividad entre sesiones, y que esta era lo que ocasionaba el mayor cambio durante la terapia, es decir, que era fundamental realizar las técnicas en casa. ¿Por qué? Porque el objetivo de la terapia es que ustedes, les decía, se conviertan en su propio terapeuta. Así también ya se explicaron los principios básicos, se explicaron todos en la pizarra, y también se le realizó la pregunta de cómo estaban en el termómetro del estado de ánimo. Dijeron que iban bien, que estaban avanzando, trajeron su hojita, la mostraron, pero no se la vio esta técnica. Más se les hizo también recuerdo de la detección de pensamientos automáticos, que habían afirmado de que no habían tenido avance, ¿no? En esta sesión, una de las adolescentes ya no pudo ir, que se comunicó conmigo, me dijo que su mamá estaba de viaje y su papá trabajaba, o era al revés, pero ya no iba a poder llevar al colegio durante una semana, entonces se iba a perder la mayor cantidad de la terapia, por lo que con ella ya no se realizó más. Entonces, aquí estaban dos de los adolescentes, igual otra no pudo asistir, no pudo asistir. Entonces, con esos adolescentes que quedaban, se profundizó en los principios básicos, se realizaron ejemplos y se hizo mucho énfasis en la asignación de actividades entre sesiones, ya que ello era como que era lo que más le llamó la atención. Aquí, por ejemplo,
se les habló, ¿no? De lo que estábamos viviendo mi persona con ellos. Era una relación terapeuta-paciente, que yo estaba haciendo el papel de terapeuta, a pesar de que yo no era profesional en psicología, estábamos realizando la terapia, entonces debía haber ese ambiente, ¿no? Y que estos son los 4 principios básicos que se explicaron, si son 4, no hay ninguno más. Y al finalizar lo que es esta sesión, se hizo una retroalimentación. Se les preguntó a ellos de cada principio básico, se les preguntó la importancia de las técnicas también, y se habló con respecto también a la detección de pensamientos automáticos. Técnica que por lo visto llegaron a dominar muy bien. La sesión número 6 se realizó el 27 de junio del año 2022. En esta sesión, primeramente se vio el avance de los pensamientos automáticos, ¿no? Que solo habían registrado unos cuantos y se vio a grandes rasgos, debido a que existía esa vergüenza de que un compañero vea el resultado del otro y así, pero se vio que estaban entendiendo bien. Existió una pregunta así, ¿no? Con respecto a lo que se había que llenar, el tema de los recuadros, se les explicó nuevamente y ellos pudieron entenderla. En esta sesión se llevó a cabo lo que es la psicoeducación, que la psicoeducación es informar al paciente, hacer que él comprenda su trastorno, hacer que él se vuelva un experto en lo que es, en este caso, la fobia social. También se les habló a través de diapositivas, ¿no? Que realicé, y también preparé, elegí 2 videos de psicoeducación y también 2 videos de la fobia social. En esto de la psicoeducación, hablaba de la importancia de la familia, de también que la familia esté informada de lo que es el trastorno, para eliminar esos estigmas, esas discriminaciones que se tiene con respecto a una persona con una enfermedad mental. Entonces eso le iba a llevar incluso a mejorar su estilo de vida, conocer lo que ellos tienen, conocer el por qué, conocer qué hacer, en qué momento. Entonces eso se llevó a cabo con la psicoeducación a través de las diapositivas. Al finalizar de los 2 videos y las diapositivas se les realizó preguntas, se hizo una charla, empezamos a hablar del tema de los videos, y el sujeto número 1 recalcó la importancia de que los padres sepan, ¿no? Porque si ahí hacen una buena terapia, avanzan, y en casa es un desastre con los papás, no se enteran de nada, no ayudan en lo que es el proceso, eso va a obstaculizar el proceso terapéutico, ya que la familia y en sí también los padres juegan un rol fundamental en lo que es la terapia. Ellos llegaron a comprender esto, ¿no? A totalidad. Y también vimos 2 videos de la fobia social, que hablaba del porcentaje, ¿no? De que 1 de 4 familias tenía algún familiar con fobia social. Se hablaban de los síntomas, se hablaban de las consecuencias del estilo de vida que podía llevar una persona con fobia social, diferenciado a una persona que tal vez es tímida, que tal vez es introvertida, porque tal vez no se relaciona mucho, pero no tiene fobia social. Entonces se explicaban estos aspectos en los videos. Los adolescentes se los vio atentos, ¿no? Se los vio atentos, anotando. Entonces, al finalizar el video también se realizó otra charla, otra reflexión de lo que es este trastorno, de lo que ellos estaban llegando a comprender, y ellos afirmaron estar más atentos a cómo actuaban frente a una situación, cómo, cómo reaccionaban emocionalmente, lo que pensaban. Ellos estaban más atentos, eso afirmaron ellos, que ellos ya se estaban observando más. Al finalizar esta sesión, se habló un poquito más de lo que era la psicoeducación y de lo que era el trastorno, ¿no? Ansiedad social o fobia social, y ellos llegaron a comprender. En la sesión número 7, que se realizó el 28 de junio del 2022, también olvidé decir que en sesiones anteriores se realizó el termómetro del estado de ánimo en la 4ª sesión. Al finalizarla se vio, con cada uno de los adolescentes en la sesión, se quedó a solas con ellos, ¿no? Al finalizar. Solamente con un adolescente no se logró porque se fue con sus padres, entonces
Se llevó a profundizar en esta técnica, que es el termómetro de estado de ánimo. Se vieron los resultados, el estado emocional de cada uno de ellos durante esa semana. Ellos explicaron el por qué, cuántas actividades hacían de su gusto, y el sujeto número 1 tuvo un problema en particular. Fue enfrentado a una situación social que le causó, ¿no? Esa ansiedad, esa evitación, querer eso. Entonces eso también comentó el adolescente. Se pudieron profundizar en esos aspectos también. Eso quería mencionar. En cada sesión, como vemos, hay hartas categorías conceptuales abarcadas, demasiadas, desde la fobia social hasta técnicas de tratamiento, emociones, conducta, lo que es el esquema de cada persona, lo que es las imágenes, los pensamientos que tienen, que son los productos cognitivos. Entonces, se puede llegar a ver de que cada sesión tiene su fundamento, ¿no? En lo que son las categorías, en los conceptos fundamentales de la terapia. En la sesión número 7, se realizó una revisión de la técnica de pensamientos automáticos también, que no había avance, no seguían con esos 3 pensamientos, recuerdo que eran 3 pensamientos automáticos, que se profundizó un poco más, debido a que se alejó un poquito el adolescente para que no vean los resultados de su compañero. Ella también mostró sus resultados, pero ambos evitando que se vean entre ellos, ¿no? Los resultados, ya que yo estaba con 2 adolescentes, ya no eran los 4. Entonces se vio esto y se les dijo, se realizó una retroalimentación también de la sesión anterior, hablando de la psicoeducación, del trastorno de ansiedad social. Entonces, luego de esto se habló de lo de detección de pensamientos automáticos, y por último se les dijo que se iba a avanzar una técnica nueva, que era el entrenamiento de relajación, que era una técnica conductual, porque también al explicarle las técnicas en la sesión número 5, se le explicó que en esta terapia habían técnicas conductuales y técnicas cognitivas, pero ninguna era puramente cognitiva o puramente conductual, porque ambas se fusionaban. Lo cognitivo también llegaba a transformar lo conductual, y lo conductual llegaba a tocar también lo cognitivo. Entonces, se les dijo que era una técnica conductual que se aplicaba, ¿no? También cuando uno se sentía ansioso, cuando uno se sentía estresado, se podía utilizar en casa, porque llegaba a una fase de relajación muy bonita. Se les habló que íbamos a utilizar la técnica de relajamiento de Burgess y Bones, que consta de 3 fases. Se les explicó de la fase de concentración y de imaginación, ¿no? Se les explicó de la fase número 2, que era el relajamiento muscular, los brazos, el cuello, también y la fase número 3, que era la fase de regreso. Y para que ellos puedan entender más cada fase, se les preparó unas sillitas separadas en una parte del aula, y se les pidió que se sienten. Yo coloqué desde mi teléfono, coloqué música de relajación que ayudó al ambiente. Esto no estaba, ¿no?, en la técnica o en la fase, pero yo lo vi oportuno por el ambiente, ¿no?, para que ellos entren en ese ambiente más tranquilo. Entonces se empezó a decirles, según lo que se había explicado en la fase 1, se les pidió que cierren los ojos, que se imaginen cosas, que se concentren. Aquí, por ejemplo, la concentración es una categoría conceptual explícita unitaria, y ahí se tocó la esfera personal también, que es uno de los conceptos nuevos, de los conceptos fundamentales de la terapia. Entonces se les habló de sus vivencias, que ellos se imaginen, que se vayan a ese momento en que ellos se sintieron plenamente felices, se empezaron a concentrar, se pudo notar, no cerraron los ojos, estaban totalmente concentrados, y yo pasaba con el teléfono, y ahí vi de que era mejor traer un parlante, para que no esté con el teléfono en la mano y que la música se escuche más fuerte. Y ahí fue que se llegó a la fase 2, se le empezó a realizar en los brazos, en el cuello, y ellos se los notó totalmente tranquilos. Le dije, relájense, relájense, les hacía la muñeca, y los dejaba un ratito ahí que estén, ¿no? Que estén en ese momento. Y luego ya les la fase de regreso, les dije que vayan empezando a mover las articulaciones que yo les había tocado. Entonces, se levantaron, hicieron la respiración, ¿no? Inhalar, exhalar, se pararon, los vi que se estiraron y se rieron, dijeron que qué bonito, me siento
me siento tan bien, y me pidieron hacerla de nuevo. Entonces la realicé de nuevo, y al finalizarla ya se realizó una retroalimentación que ellos se acordaron, ¿no? Les resultó complicado sí recordarse los autores, que son Brecht y Worms, pero las fases las llegaron a recordar, claro, con un poquito de ayuda, como era la primera sesión que se aplicaba esta técnica. Entonces, fue una técnica exitosa y se pudo notar los buenos resultados, ¿no?, de las técnicas que se estaban aplicando. En la sesión número 8, que se realizó el 29 de junio, se empezó a explicar una nueva técnica, que es programación y control de la actividad de escala dominio-placer, que consiste en el que el adolescente registre las actividades que él va a realizar durante la jornada. Por ejemplo, yo voy a planificar mi día, qué actividades tengo en la hora determinada, y ver si domino la actividad, si tengo esa habilidad en esa actividad, o si tengo ese placer o esa satisfacción al realizarla. Entonces se les explicó la técnica, se les brindó también la técnica en una hoja, se dijo que deben rellenarla, eso sí, olvidé colocar la hora, una casilla con la hora, entonces ellos la colocaron entre paréntesis, pero se logró fluir con esa técnica, se les explicó bien, ellos lograron comprender. Entonces, se les pidió, ¿no?, que mañana, al día siguiente, porque estaba por día, la puedan traer con lo que habían planificado. Que, como se les dijo en un inicio, deben traer todas sus técnicas, todas las sesiones. Igualmente se observaron los pensamientos automáticos, que seguía también con solo 3 pensamientos automáticos. Ya en sesiones más adelante se pudo ver 2 más, ¿no?, que el adolescente afirmaba no tener muchos pensamientos automáticos. Entonces, pero él iba recordando, y él había afirmado, creo que en la sesión anterior o en esta, de que había encontrado la raíz del por qué él pensaba que su mamá, cuando lo dejaba en visto, moría. Entonces, con una cara de emoción, él me dijo, ya ya recordé por qué tengo este pensamiento, y me empezó a explicar, ¿no? Entonces yo le dije, ahí vemos lo que es la discusión cognitiva, ¿no? Eso de cuestionar los pensamientos, su evidencia, si son reales. Entonces me emocioné junto con él, los felicité, que era un gran avance, todo bien. Al finalizar la sesión número 8 se hizo la retroalimentación, se les dijo nuevamente que traigan, ¿no?, la técnica a la sesión siguiente para poder seguir avanzando. En la sesión número 9, que fue el 30 de junio, es decir, el día siguiente, eh, se realizó totalmente diferente de lo planificado, porque mi idea era ver la programación y control de actividad, ¿no? El registro de actividades, de poder ver más eso, profundizar en eso con cada uno. Y me dijeron que no la habían hecho, que tenían demasiada tarea, entonces no la lograron realizar. Entonces yo les dije, bueno, esto era lo que teníamos que hacer. Me pidieron disculpas y dijeron que lo iban a hacer. Yo les dije, no se preocupen, vamos a ver el termómetro del estado de ánimo. Y también vamos a aprovechar para ver cómo se están sintiendo con estas 9 sesiones, con esta terapia, con este proceso. Se profundizó en el termómetro del estado de ánimo. Y lo bonito fue de que se pudieron hablar uno frente al otro, porque eran 2 personas, ¿no? 2 adolescentes, no tuvieron más vergüenza, así que hablaron de sus resultados, se pedían entre ellos, no, no vas a contar nada, no contés nada. Entonces fue así. Y también se vio el tema de cómo se estaban sintiendo. Y ellos, la verdad, dijeron que aparte de estar dándose cuenta más de realmente lo que tienen, porque ellos no sabían, de ver sus conductas, observarse más, ¿no? Y también era como que me decían que estaban aprendiendo mucho, que estaban aprendiendo cosas que no les habían enseñado, que les parecía muy interesante. Igual, el sujeto uno me contó de que ya estaba más cercano también a su mamá, de que ya trataba, ¿no? Porque se habló de la importancia de que los padres sepan y apoyen al adolescente o al paciente en su proceso. Entonces, se abrieron
hablaron de sus experiencias, un testimonio de vida. Yo le pedí que digan cuáles eran sus experiencias. No hablaron a grandes rasgos, se los notó más tímidos, ¿no? Por el hecho de que en sí son tímidos. Y el hecho de que estaban uno frente al otro también yo creo, ¿no? Pero hablaron de ellos, hablaron de problemas cotidianos, empezaron a contar algunas cosas de su familia, de sus vidas, que era algo cotidiano, que esto a mí me ayudó más a conocer su esfera personal también, conocer más sus emociones, sus pensamientos negativos también. Aquí igual se vieron varios conceptos fundamentales que se llevaron a cabo en el trabajo de investigación 3 y de investigación 4. Entonces, en esta sesión se profundizó mucho en la vida de cada paciente, en la vida de cada adolescente, ya que no trajeron su técnica del registro de actividad. Al finalizar la sesión, se hizo una retroalimentación de lo que era la técnica de programación y control de la actividad y la de termómetro del estado de ánimo. Se hicieron preguntas también de los principios básicos, si se acordaban, las respondieron. Los principios básicos sí llegaron a dominarlos bien, recuerdo bien eso. Y una vez ya realizadas las dudas, las preguntas, se terminó con esta sesión y se dio lugar a la sesión número 10, que esta fue una sesión diferente. 4 de julio, lunes, ya empezaron las vacaciones, entonces un adolescente me escribió y me dijo que ya sus papás no iban a poder llevarla por las vacaciones y que la habían inscrito en un voleibol. Entonces ya no iba a poder asistir más. Yo dije que estaba bien, que no pasaba nada. Entonces, en esta sesión se empezó a realizar con un solo sujeto, que se quedó el sujeto número 1, y se procedió a llegar a las instalaciones del colegio, en el cual el aula que me había asignado el psicólogo estaba ocupada. Me comuniqué con él, hay un retraso porque las aulas estaban todas limpiándolas, algunas estaban con los pupitres encima, y a un aula me dijeron, ¿no? En esa aula yo logré poder realizar, logré realizar la sesión, y ahí llegó el adolescente y empezamos, ¿no?, a avanzar. Utilicé diapositivas para esta técnica, que era búsqueda de evidencia para comprobar la validez de los pensamientos automáticos. La vine practicando porque me costó un poco entenderla. Esta fue la técnica que me costó más entender. Pero cuando llegó el adolescente al aula, lo noté tenso, lo noté medio raro. Entonces le dije, ¿querés realizar la técnica de entrenamiento de regresión? Y me miró y me dijo, sí, sí, sí. Entonces las realizamos. Como ya en el colegio había total silencio, porque ya no estaban los estudiantes, ya no había recreo, no había materias, no había educación física. El ambiente fue mucho mejor, gracias. La verdad se notó, se notó. Y él pudo relajarse con esa técnica. La realicé un poco más prolongada de lo que normalmente él hacía, y ya lo noté más relajado, porque incluso al realizarle la fase número 2 de relajamiento neuromuscular, lo notaba duro. Quería doblarle la muñeca y él la enduraba un poco. Yo le dije, relájate, pensá en ese momento. Entonces se fue relajando poco a poco. Tuvimos más tiempo, sí, pero se logró relajar. Ya se empezó a explicar a través de las diapositivas la búsqueda de evidencia para comprobar la validez de los pensamientos automáticos. Se leyeron un poco las diapositivas, a mí me costó explicarla, por eso utilicé más que todo ejemplos, 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 y el adolescente ya llegó a comprenderla también. Le pedí al otro, para que para el otro día traiga un listado para aportar, porque esta técnica de búsqueda de evidencia necesita una técnica también o un método que pueda también acompañar esta técnica. Entonces le dije que realice una lista de sus pensamientos automáticos, que vamos a realizar otra de la evidencia y de pensamientos alternativos o soluciones a esos pensamientos automáticos. Él afirmó que le iba a traer y le pregunté, ¿no?, si ya había traído su programación y control de la actividad. Le dije que me la muestre para que avancemos. Y me dijo que se olvidó. Me dijo, me olvidé de traerla, perdón, salí de mi casa muy rápido. Pero sí la hice, me dijo, sí la hice. Yo dije, ya, está bien, confío en que sí. Y a ver, mañana ya a la siguiente sesión me la traes, por favor. Entonces esta técnica tampoco se profundizó, pero se le preguntó, ¿te acordás qué es que tenés que hacer? Y me dijo, sí, tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces aquí igual
se vieron estas técnicas y se abarcaron varios conceptos también fundamentales en lo que es el entrenamiento de la relajación. Siempre no se lleva a lo que es la concentración, porque en sí una de las fases se llama fase de concentración e imaginación. Entonces se lleva a la concentración, las emociones se las deja de lado, todo se vuelve un ambiente más tranquilo. Pero yendo a lo que es la mente, la cognición, la esfera personal del adolescente, al él estar imaginándose en momentos en los que él se sintió bien. Ahí se utilizan varios conceptos, como también los pensamientos automáticos, la discusión cognitiva. Se les preguntó a sus pensamientos automáticos, ¿no? Con la técnica de búsqueda de evidencia. ¿Y por qué esto? ¿No? Ponete a pensar. ¿Por qué pensás esto? Se les hizo el cuestionamiento, entonces así también se vio, ¿no? Al finalizar esta sesión se hizo una retroalimentación y se lo notó un poco más relajado, sabía, no respondía con tanta fluidez, tal vez ya al estar solo se sintió tal vez un poco más retraído, pero hablaba, pero no llegaba a responder con fluidez las preguntas o realizar un feedback eficiente, pero hablaba así, despacito, a veces en silencio, pero sí, iba bien. La sesión, la, la, perdón, la sesión número 11 se realizó el 5 de julio, también en el colegio, y ese día fue el día en que ya las de limpieza, el regente, me dijeron que las aulas estaban totalmente limpias, que ya no se podía entrar porque se les pedía que ellos las entreguen tal cual, ¿no? Limpias y que no haya entrado nadie. Eso se notó, entonces yo estuve pensando durante la sesión dónde poder hacer las otras sesiones. Aquí en la sesión 11 se vieron aspectos como los pensamientos automáticos, los estímulos disparadores también, aquello que activa, ¿no? La ansiedad, como que los mueve a los chicos, las conductas, las emociones, la cognición, la ansiedad, los problemas personales actuales. Esto también se vio en lo que es el registro de actividades de escala dominio placer. Se realizó esa discusión cognitiva con la búsqueda de evidencia para comprobar esa validez de los pensamientos automáticos. Entonces, se vieron hartos conceptos también. El adolescente llevó su avance en la técnica de programación y control de la actividad y se pudo ver, ¿no? Se pudo profundizar ahí, yo aproveché y profundicé. Noté que él no hace muchas actividades de su agrado, que domine o tenga placer, no las hace. Cada 3 días debe realizar 1 o 2 actividades, es muy monótono en su día a día, no innova, normalmente tiene hartas tareas, no sale con sus amigos, pude ver que no sale, yo le pregunté, ¿no salís los fines de semana? Y me dijeron que sus padres no lo dejan salir, y que tampoco tiene muchos amigos, entonces se pudo ver mucho más de la esfera personal del adolescente. Aquí se realizaron algunos consejos, se profundizó también en que es necesario, ¿no? Que él se exponga más a situaciones sociales para que él se entrene en esas situaciones sociales, pero con previa preparación con las técnicas que estaba realizando. El entrenamiento de relación lo iba a ayudar a mantenerse más tranquilo cuando él tenga estados de ansiedad. Entonces habló de esta técnica también en la evidencia para comprobar los pensamientos automáticos se vio. Él hizo su lista, me la mostró y estuvimos ahí entre los dos buscando evidencias, realizando cuestionamientos de estos pensamientos automáticos y buscando pensamientos alternativos. En una libretita que él me dio íbamos haciendo eso, ¿no? Esa parte de la técnica. La detección de pensamientos automáticos se vio y le dije si habían avanzado y me dijo, tenía 5 creo pensamientos automáticos o 6. Se vio eso, pero no había avanzado de anteriores sesiones. El termómetro también se lo vio. Cabe mencionar de que cuando se llenaba una semana del termómetro el estado de ánimo, yo les daba otra hoja. Así que tenían hojas diferentes y las comparamos, ¿no? Pusimos las hojas y empezamos a ver cuántas actividades estaba haciendo,
las emociones, y se pudo ver una relatividad emocional muy notoria en el adolescente, y que sus emociones eran muy influenciadas. Podría él pasar un mal momento y él le fregaba todo el día, o incluso a veces 2 días. Entonces, el tema de las emociones ya yo creo que es un tema a profundizar aparte, pero se lo vio muy inestable emocionalmente. Bueno, al finalizar lo que es la sesión número 11 se realizó tras la retroalimentación, unos pequeños consejos también de cómo él puede, de la importancia, ¿no?, que él tiene, porque se lo notó tímido y dije que, porque también sus papás lo comparaban mucho con sus hermanitos, se burlaban de él, contó varios detalles familiares que la verdad me sorprendieron. Entonces hablamos de ese tema. Le aconsejé hablar también con el psicólogo del colegio, con su psicólogo, profundizar también, y él dijo sí que iba a hablar, que quería hablar con él. Y se dio concluida la sesión número 11 y se le dijo, ¿no?, al adolescente, no, se le preguntó si se podía realizar las sesiones en su casa. Él dijo, no, la verdad no me siento cómodo. Yo dije, bueno, mi casa es lejos. Y le dije que íbamos a pasar las sesiones por Zoom, pero que era necesario que él esté en su casa. Así como él estaba aquí tranquilo, sin distracciones, él debía estar en su casa, con la cámara encendida, mirando, participando, atendiendo, porque si no, no había, no sé, sería como una clase magistral, y debe ser la terapia, o las sesiones deben ser fluidas, y debe haber esa participación por parte del paciente también. Eso se le recalcó. Y fue en la sesión número 12 del 8 de julio, la última sesión, aunque cabe mencionar que anteriormente ya yo le había mandado el Zoom, días antes, no recuerdo bien, se conectó, pero no podía hablar, no servía su micrófono y no servía su cámara. Yo mientras nos veíamos por Zoom, yo le escribía, ¿no?, por WhatsApp, y le decía, ¿qué pasó, sujeto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo preparaste? Y me dijo, mi papá se llevó la cámara. Entonces yo le dije que vamos a realizarla después la sesión. Se cortó, fueron 5 minutos, 2 minutos. Y en la sesión número 12, previo a esta sesión, el adolescente confirmó que ya tenía la cámara, que estaba todo bien y que iba a poder realizar la sesión. Por eso se realizó la sesión el 8 de julio. Entonces, se realizó en Zoom y empezó poco después. La mamá del adolescente se comunicó conmigo y me dijo, va a disculpar que la tardanza, pero por favor queremos que la asista, vamos a tardar un poquito, ¿se puede? Y yo le dije, claro, lo espero, no hay problema. Entonces ya una vez ella me avisó que ya podía conectarse en Zoom, le mandé el link y se pudieron ver muchos aspectos negativos. Primero, cuando prendió la cámara, se encontraba en un parque con su familia. Se lo vio así, se lo veía con el celular, el árbol, el preguntó dónde estaba y dijo que estaba con su familia en el parque, no se concentró. Yo le dije que dije, a ver, vamos a ver cómo va esta sesión. Le hablé de la práctica cognitiva, ¿no? Que él debía realizar, como que consistía en que él realice paso por paso la ejecución de una tarea, que se la imagine y que la diga, ¿no? Entonces, y ahí puse las diapositivas. Yo leí una, pero quería que él participe porque lo vi distraído, entonces lo hice leer. Leyó detenidamente y al final le dije, ¿qué entendiste? Y me dijo, no entiendo bien. Bueno, le dije, mira, y le realicé ejemplos, y él miraba a todos los lados, ¿no? Y lo leyó rápido, parecía atento porque estaba leyendo, sí, pero lo leyó rápido, no tomó atención, lo notaba distraído. Y cuando yo le dije, ¿no?, que, a ver, con este ejemplo que yo te di, a ver, realiza, y él me dijo, me tengo que ir, mis papás me están llamando, pero voy a pasar la sesión desde el auto, pero voy a apagar la cámara. Y yo le dije, mira, una sesión no se puede aplicar de esta forma, se necesita un buen ambiente. Y le recalqué de nuevo, para la próxima, por favor, vamos a seguir otro día, pero te pido que busques un ambiente más tranquilo, de preferencia que estés solo y en tu casa,
y sentado, ¿no? Para atender bien a la sesión. Me dijo, claro, no hay problema, nos despedimos y se acabó la sesión. Y ya después él me escribió por privado y me dijo de que se sentía muy mal, estaba pasando algunos problemas y que ya no iba a poder continuar con las sesiones. Él me dijo que la terapia sí lo había ayudado bastante, pero que en estos momentos él no se sentía bien. Y aquí se comprobó, ¿no? El tema de la inestabilidad emocional en él, que se deja dominar por esas emociones y que influyen en sus conductas. Entonces, aquí se dio terminada la terapia. Muchas gracias. Como ven, no pude terminar las 15 sesiones, faltaron 3 más. Bueno, la 12, que se realizó un poco a medias, se iba a llevar más a cabo, pero se pudo ver, se pudo ver, ¿no? Una dedicación, un pequeño avance y se puede resaltar lo bueno y mejorar aquellas falencias que tuvimos. Espero que este trabajo de investigación sirva de aporte a otros y también sea enriquecedor poder leerlo, ya que tiene bastante información rica en diferentes aportes, en experiencias personales, en experiencias vistas de otras personas. Es un trabajo muy lindo, muy completo y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado.